¿Pierdes tu casa si dejas de pagar el Infonavit? La respuesta corta es sí, pero lo realmente preocupante es que en México cada año miles de personas pierden su patrimonio sin siquiera saber que tenían opciones legales para defenderlo. Y peor aún, muchos pierden su casa aunque ya la hayan pagado casi por completo. ¿Cómo es posible? Aquí te lo explico. Imagina que pierdes tu empleo o simplemente ya no puedes seguir pagando la mensualidad de tu crédito Infonavit. Lo lógico sería pensar que puedes renegociar, pausar los pagos o incluso vender la casa antes de que te la quiten. Pero en la práctica, eso no siempre ocurre así. La ley permite que el Infonavit, como cualquier acreedor hipotecario, inicie un juicio de ejecución para recuperar la vivienda. Y esto puede suceder incluso si ya llevas años pagando. El Infonavit no es un enemigo, pero sí es una institución que, ante la falta de pago, puede ejercer su derecho a recuperar el inmueble mediante una demanda judicial. Lo más alarmante es que muchas veces ni siquiera te notifican en tu domicilio, y un día descubres que ya estás en un juicio o que el inmueble fue adjudicado a un tercero. Además, hay reformas recientes y programas nuevos que han generado confusión. Por ejemplo, el programa Responsabilidad Compartida y las opciones de conversión de crédito a pesos fueron diseñados para ayudar a los acreditados, pero no siempre se aplican automáticamente. Tienes que solicitarlos y cumplir ciertos requisitos. Si no lo haces a tiempo, podrías quedar fuera. También existen casos donde personas que ya no viven en la casa, pero siguen pagándola, son sorprendidas cuando descubren que el Infonavit la vendió en subasta por falta de ocupación o porque el acreditado dejó de pagar. Aunque suene injusto, legalmente es posible bajo ciertas condiciones. Y es aquí donde el desconocimiento puede costarte tu casa. Ahora bien, ¿qué puedes hacer si estás en una situación de atraso con tu crédito Infonavit? Aquí es donde muchas personas cometen errores fatales: dejar de pagar sin asesoría, confiar en gestores que prometen borrar la deuda o simplemente ignorar los avisos del instituto. Eso solo acelera el proceso de pérdida de la vivienda. Y si estás considerando dejar de pagar porque tu deuda parece interminable, por los intereses o porque sientes que nunca terminarás de cubrir el crédito, hay mecanismos legales para revisar si tu crédito es impugnable. Sí, en algunos casos es posible cuestionar la legalidad de los intereses o del procedimiento de cobranza, pero no es automático. Necesitas asesoría legal especializada. Antes de continuar, si conoces a alguien con crédito Infonavit, este video puede ser decisivo. Compártelo. Y si estás pasando por una situación así, toma nota porque lo que viene puede evitar que pierdas años de esfuerzo. Primero, debes entender cómo funciona legalmente el proceso de pérdida de una casa por impago. Cuando dejas de pagar tu crédito Infonavit por más de 3 mensualidades, el instituto puede inscribirte en un proceso de cobranza administrativa. Si no se llega a un acuerdo contigo, el siguiente paso es el juicio hipotecario. Este juicio se presenta ante un juez civil y busca que el Infonavit recupere la propiedad del inmueble. Lo preocupante es que, una vez que el juez dicta sentencia, la casa puede ser rematada en pública subasta, incluso si tú o tu familia siguen viviendo en ella. Muchos acreditados ni siquiera se enteran del juicio hasta que llega un actuario con una orden judicial para desalojar el inmueble. En ese punto, ya es demasiado tarde para frenar el proceso. Y aquí viene una de las mayores tragedias legales en México: el desconocimiento de tus derechos puede costarte tu hogar. Hay quienes creen que el Infonavit no puede quitarte la casa si ya llevas muchos años pagando. Lamentablemente, eso no es cierto. Aunque hayas pagado el 80 o 90% del crédito, si dejas de cumplir con tus obligaciones, el contrato hipotecario sigue siendo válido. Y sí, pueden reclamar la propiedad, porque legalmente no eres dueño absoluto hasta liquidar la deuda y levantar la hipoteca ante notario. Otra situación común es pensar que basta con entregar la casa al Infonavit y que con eso se cancela la deuda. Error. Si entregas voluntariamente el inmueble, eso no significa que automáticamente se extingue tu obligación. Puede ser que el valor de la propiedad no cubra el total del crédito, sobre todo si ha perdido valor o si el saldo es muy alto por intereses acumulados.
En ese caso, seguirás debiendo la diferencia, incluso después de perder la casa. Además, el Infonavit ha comenzado a usar cada vez más mecanismos de cobranza como la cesión de cartera vencida a despachos de cobranza o a bancos. Esto significa que, aunque tú contrataste tu crédito con el Infonavit, otro actor puede ahora estar reclamando el pago y ejerciendo acciones judiciales. Y esto complica aún más tu defensa legal. Por eso, si estás en mora o prevés que no podrás pagar próximamente, no esperes a que llegue una demanda. Acércate al Infonavit, solicita opciones como prórroga, reestructura, conversión a pesos o adhesión a programas especiales. Y si ya recibiste una notificación judicial, no la ignores. Tienes derecho a presentar defensa, oponer excepciones y, en algunos casos, solicitar un amparo si se violan tus derechos. La peor estrategia es la pasividad. Si tú no actúas, otros lo harán por ti, y no será a tu favor. Antes de continuar, dime, ¿sabías que existen abogados especializados en defender a personas en riesgo de perder su vivienda Infonavit? Muchos casos se pueden detener si se actúa a tiempo. Y si tú o un familiar están en esta situación, ahora es cuando deben buscar ayuda. El siguiente segmento te dará herramientas claras para enfrentar esta situación. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿y si ya terminé de pagar pero nunca hice el trámite de liberación de hipoteca? Aquí muchas personas caen en una trampa silenciosa. Aunque hayas cubierto el total de tu crédito, si no gestionas la escritura de cancelación de hipoteca, legalmente la vivienda sigue apareciendo como garantía a favor del Infonavit. Esto significa que podrías tener problemas si deseas vender, heredar o incluso rentar el inmueble. En algunos casos, el Infonavit ha reclamado propiedades que ya fueron pagadas, simplemente porque el titular nunca formalizó el finiquito ni realizó el trámite notarial correspondiente. Y si a eso se suma que el crédito estaba mal administrado o se siguieron generando intereses por errores de sistema, podrías verte enredado en un procedimiento judicial sin siquiera deber un solo peso. Otra situación delicada surge cuando el titular del crédito fallece. ¿Qué ocurre con la vivienda? Si el crédito contaba con seguro de vida, el saldo se cancela. Pero este proceso no es automático. Se debe presentar el acta de defunción, acreditar el vínculo con el acreditado, y en muchos casos se requiere iniciar un juicio sucesorio. Mientras no se realice ese trámite, la vivienda sigue en una especie de limbo legal, y los herederos no pueden disponer de ella ni regularizar los pagos. Y si el Infonavit no reconoce a los herederos o estos no pueden acreditar su calidad legal, puede iniciar un proceso para recuperar la casa. Es decir, incluso si tú eres hijo, esposa o esposo del titular fallecido, si no haces el procedimiento legal correcto, puedes perder el inmueble. En algunos estados de México, los juicios sucesorios tardan años, y durante ese tiempo la deuda puede crecer o el Infonavit puede adjudicar la vivienda. Tampoco debemos olvidar otro escenario, cuando la vivienda está habitada por alguien distinto al acreditado, como un familiar o un inquilino. En esos casos, si el crédito entra en mora y se inicia un juicio, esa persona puede verse en la calle sin haber tenido nada que ver con la deuda. Y aunque parezca duro, así funciona el sistema. Quien no es parte del crédito no tiene derecho sobre el inmueble si éste es reclamado judicialmente. También existe la figura de la dación en pago, que consiste en entregar voluntariamente la vivienda a cambio de la cancelación total del adeudo. Pero esto solo es viable si el Infonavit acepta el valor del inmueble como suficiente para cubrir la deuda. No todos los casos califican y tampoco es una opción automática. Y si estás en proceso de divorcio o separación, la situación se vuelve todavía más compleja. Muchos matrimonios adquieren una vivienda conyugal con crédito Infonavit de uno de los cónyuges, pero al momento de la separación, ninguno quiere seguir pagando o no se ponen de acuerdo en quién se queda con el inmueble. El Infonavit, mientras tanto, sigue cobrando. Si nadie paga, inicia el procedimiento judicial y ambos pierden. En resumen, dejar de pagar un crédito Infonavit no solo te expone a perder tu casa, sino que puede desencadenar una serie de consecuencias legales, familiares y financieras difíciles de revertir. Lo peor es que muchas veces los afectados no saben que hay soluciones y actúan con anticipación.
Y eso es justo lo que vamos a analizar en el último tramo. Entonces, ¿qué puedes hacer si ya estás en una situación de riesgo o conoces a alguien que lo está? Lo primero es no dejar pasar más tiempo. Cada día que transcurre sin actuar, juega en tu contra. Es fundamental revisar tu estado de cuenta, solicitar asesoría especializada y explorar todas las opciones legales antes de que el Infonavit inicie una acción judicial. Recuerda, existen defensas jurídicas válidas, como acreditar pagos no reflejados, impugnar cláusulas abusivas o negociar una reestructura conforme a tu situación actual. También puedes recurrir a la Profedet o a la Conducef si consideras que tus derechos han sido vulnerados. Y si ya estás en juicio, aún puedes comparecer con abogado y oponerte a la ejecución si se han cometido errores de notificación, cálculo de saldo o afectación indebida. Muchos casos de pérdida de vivienda podrían haberse evitado si el afectado hubiera buscado ayuda apenas comenzaron los problemas. No cometas ese error. El patrimonio no se defiende solo, y el sistema legal no está diseñado para protegerte automáticamente. Tienes que ejercer tus derechos de forma activa y documentada. Si llegaste hasta aquí, ya tienes información valiosa para proteger tu hogar, pero aún queda mucho por entender. Por eso te invito a ver el video donde explico la reforma general al Infonavit. Allí conocerás los cambios legales más importantes que afectan a todos los trabajadores con crédito. Desde cómo se calcula ahora la deuda hasta las nuevas condiciones para convertir tu crédito a pesos o resolverlo por medio de programas sociales. Si quieres seguir recibiendo estrategias actualizadas para cuidar tu vivienda, entender tus derechos y evitar fraudes o abusos, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada semana comparto casos reales, soluciones prácticas y lo que debes saber para no caer en manos de gestores ni perder lo que te ha costado años construir. Y si ya te suscribiste, no te pierdas el siguiente video, Reforma General al Infonavit, lo que no te dijeron y que puede cambiar tu vida. Allí descubrirás por qué millones de trabajadores están firmando sin entender lo que aceptan, y cómo protegerte antes de que sea tarde.